Shalom a todos, muy buenas noches. Baruch Hashem. Damos gracias a nuestro Creador por darnos un día más para estudiar el Sagrado Tanaj. Estamos hoy ubicados en Melahim Aleph, en el Perek Yud Het. ¿Listo? Capítulo 18 del libro de Primera de Reyes. Y vamos a dedicar este estudio, como siempre, para salud, para Refuah Shlema, Ezrat Hashem, de Ruth Gutiérrez, mi esposa, que Hashem le dé Refuah Shlema, Refuah Nefesh, Refuah Daguf, y también de la pequeña Adaya Samara, hija de Camila, que Hashem también le dé Refuah Shlema, Refuah Nefesh, Refuah Daguf, junto con todos los miembros de Am Israel. Bueno, muy bien, vamos a estudiar hoy una parte del capítulo 18. Yo creo que se nos van a ir 3 semanas estudiando este capítulo, porque aparte de ser largo, tiene muchas cosas que analizarse con detenimiento. Entonces vamos a leer un poquito el contexto rápidamente del último capítulo. Fue Eliyahu Nabí con la viuda de Tzafartán, ya lo estuvimos estudiando, y cómo resucitó al profeta Yonah, que era ese niño que era hijo de esa mujer, y pues de allí salió este Nabí. Ahora nos dice así el Tanaj. Después de muchos días aconteció que la propia palabra de Hashem vino a Eliyahu al tercer año diciendo: Ve, muéstrate a Ahab, porque estoy resuelto a dar lluvia sobre la superficie del suelo. Por lo tanto, Eliyahu fue a mostrarse a Ahab mientras el hambre era grave en Shomrom. Oh, tremendo, ¿no? O sea, ya había pasado tiempo, habían pasado 3 años en realidad desde el decreto en que Eliyahu dijo no lloverá hasta que yo diga, hasta el momento en el que estamos ubicados hoy estudiando, ¿sí? Y vemos la misericordia de Hashem, que inmediatamente Hashem toma otra vez la llave de la lluvia. Lo primero que hace es tener misericordia con Am Israel y darle agua, porque ya eran más de 1000 días pasando necesidades. Muy bien, nos dice que entre tanto Ahab llamó al profeta Obadía, ¿cierto? Obadía era un colaborador del rey Ahab, el profeta Obadía. En las traducciones está como Abdías, ¿sí? Es el profeta Obadía. Mm, por eso aconteció que cuando Jezabel cortó de la existencia a los profetas de Hashem, Obadía procedió a tomar a 100 profetas y mantenerlos escondidos por 50 en una cueva y les suministró pan y agua. ¿No? Entonces tenemos que eso hacía el profeta Obadía, que aparte de ser colaborador del gobierno, en este caso, un funcionario del rey Acab, entonces tomaba y sustentaba en las cuevas a profetas de Hashem para que no los persiguiera la reina. ¿Sí? O sea que tenía ahí, no sé si decirlo de esa forma, como un infiltrado en Israel, un naví allí mismo en el palacio del rey Acab, que podía estar anticipándose a todos los decretos que pudiera enviar el rey Ahab. Y nos dice que Ahab le dijo al profeta Obadía: ve por la tierra a todos los manantiales de agua y a todos los valles torrenciales. Tal vez hallemos hierba verde para que conservemos vivos los caballos y mulos y no nos sean cortadas más de las bestias. De modo que dividieron entre sí la tierra por la cual pasar. Ahab mismo se fue por solo un camino y Obadía mismo se fue solo por otro camino. Al continuar Obadía por el camino, allí estaba Eliyahu para encontrarse con él. Enseguida Obadía lo reconoció y cayó sobre su rostro y dijo: ¿Eres tú, mi señor Eliyahu? Ante esto le dijo: soy yo. Ve y di a tu señor, aquí está Eliyahu. Pero Obadía le respondió: ¿qué pecado he cometido yo para que pongas a tu siervo en la mano de Ahab para que me dé muerte? Tan ciertamente como que vive Hashem tu Elohim, que no hay nación o reino donde no haya enviado mi Señor a buscarte. Después que había dicho, no está aquí, hacía que el reino y la nación juraran que no te podían hallar. Y ahora estás diciendo, ve, di a tu Señor, aquí está Eliyahu. De seguro sucederá que cuando yo mismo me vaya de ti, entonces el espíritu de Hashem te llevará donde yo no sepa, y yo habré ido a informárselo a Ahab, y él no te hallará. Y de seguro me matará por cuanto tu siervo mismo ha temido a Hashem.
desde su juventud. ¿No le han referido a mi señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas de Hashem? ¿Cómo mantuvo escondidos algunos de los profetas de Hashem a 100 hombres por cincuentenas en una cueva y seguí suministrándoles pan y agua? Y ahora estás diciendo, ve y di a tu señor, aquí está Eliyahu, y él de seguro me matará. Sin embargo, Eliyahu dijo, tan ciertamente como que vive Hashem Sebaot, delante de quien en verdad estoy de pie, hoy me mostraré a él. Por consiguiente, Obadías se fue a encontrarse con Ahab y se lo informó y por eso Ahab fue a encontrarse con Eliyahu. Vamos a dejarlo hasta ahí para analizar por el día de hoy. Entonces, hasta ahora, todo va a terminar en un episodio en el Monte Carmel contra los profetas de Baal, ¿cierto? Pero como les dije, nos va a tomar varias semanas analizarlo. Por ahora, solo los pesukim que acabamos de leer. ¿Listo? Muy bien. Lo primero, y basado en algo que nos va a decir más adelante el Tanaj, es que a causa de la sequía, lo primero o el efecto que se buscaba se cumplió, porque muchas personas hicieron Teshuvah, ¿cierto? Recordemos que todo decreto nefasto siempre busca Hashem llevarnos a la Teshuvah, llevarnos a retornar por el camino a Él, llevarnos a buscarlo a Él y a conocer que dependemos siempre de Él. ¿Sí? Llámese una enfermedad, llámese una necesidad, llámese un corazón roto, en fin, eso lo lleva a uno a entender que uno depende totalmente de Hashem, la llamada Teshuvah. Entonces, esa Teshuvah fue de tal forma que el Tanakh nos va a decir un poco más adelante que habían 7,000 personas en Israel que no se habían inclinado ante Baal, o sea, habían 7,000 leales que se encontraron en todo Israel. Estamos hablando del reino del norte, de las 10 tribus, que jamás habían sucumbido a la idolatría. Muy bien, entonces, aquí está citado, déjeme en un momento, yo lo busco, desde el Talmud Yerushalmi, un pasuk que tiene que ver con este episodio, pero que lo escribió el profeta Yeshayahu. Un momento, ya se los leo. Nos dice acá, Yeshayahu 26:19. Dice así, tus muertos vivirán, cadáver mío se levantarán, despierten y clamen gozosamente, residentes del polvo, porque tu rocío es como el rocío de Malvás, y la tierra misma dejará que hasta los que estén impotentes en la muerte caigan en nacimiento. Oh, entonces estos versículos que parecen como no tener muchos sentidos, cuando se leen desde el hebreo toman un sentido real. ¿Qué nos dice acá sobre esto el Talmud Yerushalmi en el Tratado de Berajot? Nos dice que Akash Baruj Hu le dijo a Eliyahu, ve y levanta el voto de la lluvia. Entonces resucitaré al hijo de la viuda. Ya lo estudiamos hace una semana, ese intercambio de llaves en el cual Eliyahu eh, pide la llave de la resurrección. Hashem le dice, no puedes tener tú más llaves que tu maestro. Entonces devuélveme la lluvia. Eliyahu devuelve la llave de la lluvia y les da la llave de la resurrección. A partir de ahí, y según lo que escribe el profeta Yeshayahu, se construye la segunda bendición de la Amidad. Todos hacemos esa bendición todos los días, ¿cierto? Y hay un pedazo en el que decimos, Mashiva Ruach Morida Geshem, ¿cierto? O decimos morida tal, en esta temporada y estamos diciendo morida tal. Pero esa bendición termina diciendo, Baruch Ata Hashem, Mechaye Hametim. Bendito eres tú, Hashem, que resucita a los muertos. Entonces, ¿qué tiene que ver la resurrección de los muertos con la lluvia? Bueno, la explicación entonces es que gracias al Tanaj podemos entender por qué esa bendición. Entonces tenía que estar por allí el profeta Yoná, fallecer, el profeta Eliyahu querer resucitarlo y tener que devolver ahora la llave de la lluvia para que lo primero que hace Hashem una vez tiene la llave de la lluvia es desde el Eliyahu, dile al rey Acab que va a llover, ¿sí? Entonces así, sumando 1 más 2 más 3 más 4, toda esta ecuación, se construyó la segunda bendición de la vida y por eso siempre decimos, bendito eres tú Hashem que resucita a los muertos y justamente después de haber hecho una bendición por la lluvia. ¿Listo? Muy bien. A continuación, el Midrash Rabbah nos dice, pero ¿cuánto duró el hambre? ¿Cierto?
Dicen que esto es una cuenta que si nosotros decimos, y lo tomamos muy literal, nos dice que 3 años, ¿cierto? Entonces uno se imagina 3 años enteros. Por lo tanto, nos darían más de 1000 días, ¿verdad? Bueno, eso sería si lo tomamos literal, y así está escrito en el Tanaj, pero el Midrash Rabbah en el libro de Esther hace un cálculo. ¿Listo? ¿Cuánto duró en realidad el hambre? Duró 14 meses, pero el Tanaj lo toma como que duró 3 años. ¿Por qué? Entonces toca, para poderlo entender un poquito, recordar una Mishnah con la que empieza el tratado de Rosh Hashanah en el Talmud, en la página 2a. ¿Qué nos dice allí? Que hay 4 años nuevos en todo un año. Hay 4 veces que hay año nuevo en un ciclo. Entonces está el año nuevo de la Torá para contar las fiestas, el año nuevo de los reyes, que es el mismo día, el año nuevo de la creación de Adán, que es el primero de Tishri, Rosh Hashanah, y el año nuevo de los árboles, que es el 15 de Shevat, ¿cierto? Tu Bishvat. Ok. Sin embargo, esa Mishnah también sigue aclarando, aun si una persona reinó solo un día del año, si lo nombraron rey el 29 de Adar, ya desde el día siguiente, que es primero de Nisan, desde ese momento se tiene que decir que ya lleva 2 años reinando, que ya empezó el segundo año de su reinado más bien, ¿sí? Eso significa que por un solo día que alguien sea rey de un año, ya se le cuenta a partir del segundo día como un segundo año. Entonces, basado en eso, ahora vamos a aclarar qué es lo que nos dice acá. Duró 14 meses. ¿Cuáles meses? Desde el mes de Lul del primer año. Estamos hablando el último mes del año, según la cuenta de la creación del hombre. Es el próximo mes, más o menos estamos a unos 10 días de arrancar ese mes en el calendario actual, ¿cierto? Todo ese mes de Lul, más todo el siguiente año, más el mes de Tishri del tercer año. Entonces ahora sí, el Elul más 12 meses más Tishri nos da que en total fueron 3 años. En 3 años separados hubo la hambruna, más no que durara 3 años completos. ¿Listo? Ese cálculo es muy importante porque así hay muchas ecuaciones a lo largo de todo el Tanaj donde podemos entender qué era lo que pasaba. ¿Sí? Así también habían cosas que tenían que ver con la tributación, con las leyes de la tierra de Israel. Pues eso es importante conocerlo. Ahora bien, sigue diciendo el Midrash Rabbah, pero ¿por qué dice que duró 3 años entonces? ¿No hubiera sido más fácil decir, duró 14 meses? Dice, no, porque aunque no durara todo el año, con solamente el sufrimiento de un mes, cada día era como si fuera un año. Cada mes parecía ser un año completo de duración, como cuando pasamos malos momentos. ¿Cierto? Cuando hay buenos momentos, todo el tiempo pasa muy rápido, muy rápido. Miren, llevamos 15 minutos hablando del Tanakh. Para mí no ha pasado nada, para ustedes tampoco, ¿cierto? Pero si estuviéramos pasando por un gran problema, una gran necesidad, esos 15 minutos hubieran sido eternos, una angustia de no saber dónde está un hijo, por ejemplo, Hazbe Shalom, de que uno está en un lugar oscuro, que lo pueden atracar. 15 minutos es una eternidad. Sí, entonces así mismo, como estamos hablando de un decreto durísimo, que era el no tener lluvia, está comparado a que los meses parecían años. Muy bien. Ok, aquí hay otra referencia a algo parecido, referente a estas cuentas en la Sagrada Torah misma. Tenemos Vayikra 15:25. En el momento, Vayikra 15:25. Nos dice la Torá, en cuanto a una mujer, en caso de que el flujo de su sangre estuviera manando muchos días, cuando no fuera el tiempo regular de su unidad, o en caso de que tuviera flujo que durara más tiempo que su impureza menstrual, todos los días de su flujo inmundo resultará ser como los días de su impureza menstrual. Ella es impura. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá, cierto? Nos está diciendo que muchos días es considerado 3 días. ¿Por qué? Porque esos 3 días ella tenía que estar separada de su marido, y estar separado de su marido, eso se considera por la Torá como un momento de sufrimiento.
Y eso llega a ser considerado muchos días, y hay días que la niña se hace eterna, ¿cierto? Todos los hombres me entienden y las mujeres también. Vamos a escuchar a don Joseph Franco, que tiene la mano levantada. Sigue, por favor, don Joseph. Buenas noches, More. Feliz noche. ¿Qué Laila, tiempo? Laila Toff, como le dije, disculpe que no había podido comunicar a las clases, como he tenido bastante atareado estas últimas semanas. Y disculpa al grupo también, porque a veces cuando no se comunica es como una falta de respeto, me disculpo. Y ya nos enteramos en lo que pueda también, porque tengo actividades acá en la sinagoga. Y entonces saque el tiempito para seguir estudiando. ok, Salud. bueno. Abu Hashem, Saludos a muchas. todos por allá. Ok. Claro que Gracias. sí, mi amigo. Gracias a ti por estudiar, por sacar el tiempo. Yo sé que todos hacemos un esfuerzo grande de nuestras labores diarias, nuestras actividades, tomar un tiempito para estudiar el Tanaj. Miren que esto es algo que poquitas personas en el mundo hacen, estudiar el Tanaj. Casi que nadie lo hace. Entonces, sintámonos privilegiados que Hashem nos dé este espacio para hacerlo nosotros. Muy bien, continuamos. Mm, ¿Qué más tenemos por aquí? Listo. Nos dice Rabbeinu Ben que sobre el profeta Obadía se escribió un Teilim 15:5. ¿Qué nos dice allí? El que hace esto jamás será conmovido. ¿A qué se refiere eso? Se refiere, el contexto de ese Teilim es aquel que no da interés ni toma soborno contra el inocente. ¿Y qué tiene que ver esto con el profeta Obadía? Bueno, este capítulo nos dice que el profeta Obadía trabajaba para el rey Acab, pero que él alimentaba a los profetas de Hashem y los escondió de 50 en 50 en dos cuevas. O sea que él sustentó a 100 profetas de Hashem para que no los matara Jezabel. Ustedes dirán, ¿y dónde está todo ese poco de profetas, no? Bueno, hay muchas respuestas de que tal vez pudieron haber dejado muchos escritos, tal vez se los robaron los imperios que nos saquearon, o tal vez, esta es una explicación que leí un poco más profunda, sus profecías solo eran relevantes para su generación. Por lo tanto, no era necesario dejarlas inmortalizadas en un libro como el Tanaj, y simplemente cuando sea la resurrección de los muertos, conoceremos los escritos de esos profetas que fueron relevantes para su generación únicamente. Y los que tenemos como Tanaj, esos sí son relevantes a lo largo del tiempo, porque siempre se siguen repitiendo y aunque hayan pasado, vuelven y pasan otra vez. ¿Listo? Entonces, nos está diciendo el Tailim, el que hace esto no será conmovido. Este profeta era rico, era un gran funcionario del rey, o sea, tenía un buen salario, un buen cargo, un ministro. Él supervisaba la tesorería del rey Acab y gastaba todo su dinero en obras de caridad, como lo está mencionando acá el Tanaj. Él mismo de su bolsillo sustentaba a los profetas de Hashem. Oh, tremendo. Cuando la hambruna se incrementó, entonces este hombre se vio obligado a pedir prestado. ¿Y a quién le pidió prestado? A Jehoram, el hijo del rey Acab. El que fue rey de Israel después de Acab era su hijo Jehoram. El profeta Obadía hablaba con él y le pedía préstamos, ¿sí? Y este hombre, Jehoram, le decía, bueno, yo le presto, pero le cobro interés. Y entonces cobró interés, cobró interés, cobró interés, pero fue la única forma de poder asegurar la supervivencia de los profetas, ¿sí? Obadía, pues no tenía pensado pagarle intereses a Jehoram, ¿sí? Pero Jehoram ya tenía todo claro de que sí le iba a cobrar. Por eso fue que posteriori estamos todavía lejos de llegar a ese rey y estudiarlo. Será en Segunda de Reyes 9. Envía a Kadosh Baruj Hu a Jehú y lo que hace es que lo envía a matarlo para que no se olvide una misma que es cuando prestes a mi pueblo no debes cobrar intereses. ¿Listo? No se debe cobrar intereses. Ya después los también encontraron unas regulaciones distintas cuando se trata de que el dinero es para hacer un negocio y va a haber un lucro y un usufructo de ese dinero, pero es diferente a este contexto en el cual estamos hablando de plena necesidad que había en todo Israel. Entonces, él se aprovechó y después lo pagó. Ya lo veremos un poquito más adelante. Incluso hay una historia tremenda con eso, pero llegará el momento en que lo estudiamos. Eso ya se desarrolló fue con el otro profeta, con Elisha, el que le siguió a Eliyahu. Por ahora,
Él simplemente, Rabino Behayen, nos escribe en sus comentarios. Las criaturas de Hashem toman constantemente prestado unos de otros. ¿Sí? Piensen ustedes. Todo el tiempo necesitamos prestar a alguien o prestar de alguien. Nos pone este ejemplo Rabino Behayen. El día toma prestado de la noche y la noche toma prestado del día. ¿Sí? Pero nunca tuvieron que recurrir a un litigio por ello. ¿Sí? Así empieza el Salmo 19. Día a día y noche tras noche. Dos, la luna toma prestado de las estrellas y las estrellas toman prestado de la luna, ¿cierto? Se necesitan todas, unas a las otras. Sin embargo, cuando Hashem lo desea, no nos muestra ninguna de ellas en el cielo. Esto está escrito en Job 9:7. Tercero, la luz toma prestado del sol y el sol de la luz. Habacuc 3:11. Cuarto, la sabiduría toma prestado del entendimiento y el entendimiento toma prestado de la sabiduría. Mishle 7:4. 5. El cielo toma prestado de la tierra y la tierra toma prestado del cielo. De Arim 28:12. Para Shakitabó. Sexto, las criaturas toman prestadas unas de otras y se retribuyen unos a otros. ¿Sí? Entonces, ahora pensando en esto, en que todo es una cadena y que todos dependemos unos de otros, ¿cierto? Comparemos esto con el comportamiento de un hombre que presta solo si puede tragarse al prestatario cobrándole intereses. ¿Estaría bien? ¿El sol le cobra intereses a la luna? ¿El cielo a la tierra? No. Entonces, ¿por qué nosotros entre hombres sí nos cobramos intereses? Es una comparativa que hace Reino de ayer, también a manera de mucha, la manera de reproche para que eso no sea lo que nos suceda. ¿Listo? Muy bien. Ahora bien, sigue diciendo la Gemara. Estamos en Sanedrín, página 39. El profeta Obadía mereció la nebúa, mereció el espíritu de profecía, porque escondió a estos 100 profetas en una cueva, cada uno de a 50. Y dice la Gemara, esto lo aprendió de nuestro padre Jacob. ¿Por qué? Recordemos que nos dice la Parashá Vaishlach que él dividió a toda su familia en dos campamentos, ¿cierto? Sus hijos, sus esposas, sus propiedades, en el momento en que se iba a encontrar con Esaf, ¿sí? Entonces así disminuyó el peligro. Era mejor, razonó el profeta Obadía, que si nos llegan a pescar y por casualidad nos encuentran, entonces muere solo la mitad de los profetas de Hashem, y no que mueran todos, y así se apague la luz de la nebuá en Israel. Entonces, por eso, dice la Gemara, por el mérito de eso mereció de recibir la nebuá, y luego nos deja un libro que se llama el libro del profeta Obadía, traducido en las versiones populares como Abdías. ¿Listo? Después llegaremos a él. Ahora bien, dice el Midrash, Ahab mandó llamar a Obadía y le dijo, ¿cierto? Así está escrito en el Tanaj. Y el Midrash dilucida, de Jacob está escrito, Hashem me ha bendecido por ti, ¿cierto? Eso lo dijo Labán, Hashem me ha bendecido por ti, ¿ok? De Joseph está escrito, Hashem bendijo al egipcio por Joseph, estamos hablando del Potifar, Hashem bendijo al egipcio por Joseph. ¿Sí? Ahora dice el rey Acab, ahora Obadía, yo te tengo en mi casa y no soy bendecido, quizás porque tú no temes a Hashem. Entonces, dice el Midrash, en ese momento una voz celestial proclamó, Obadía teme mucho a Hashem, pero la casa de Ahab no está destinada a recibir bendiciones. Recordemos que hasta ahora lo más malo que habíamos tenido era Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, ¿cierto? Pero llegó este rey Ahab y le incrementó aún más la perversión a todo Israel, porque no solamente siguió en los pecados de Jeroboam, sino que además insertó la idolatría al Baal y a Asherah. Eso sí, está muy claro en varios pasajes del Tanakh que fue influenciado por su esposa Jezabel, pero eso no lo hacía inocente, ¿sí? Simplemente que tuvo una mala influencia y eso le pesó en contra. Pero él pudo haber elegido por sí mismo, no solamente influenciado por su esposa. Ahora miren lo que dice acá. Aquí viene, ¿se acuerdan del álgebra? Yo creo que se acuerdan del álgebra. Por lo menos todos aquí en Colombia nos tocó vivirlo, sufrirlo. Ese sí es un libro de terrorismo.
Ese libro es en realidad todas las ecuaciones de la Gemara. Si un día estudian Gemara, miren todas las opiniones de los jajamín desde todos los ángulos y verán cómo es que más o menos funciona el álgebra. Aquí vamos a hablar de un concepto y es quiénes gobernaron sobre todo el mundo, ¿sí? Y hay muchas opiniones. Vamos a nombrarlas acá. La primera de Jajamín está en el Tratado Megilá, página 11a. Dice allí que tres gobernaron sobre el mundo entero: el rey Ahab, el rey Ahashverosh y Nebuchadnezzar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿De dónde sacan todas estas conclusiones? Referente a Ahab se saca de acá. ¿Por qué? El versículo nos dice en el 10: ciertamente como que vivía Shem tu Elohim, no hay nación o reino donde no haya enviado mi Señor a buscarte. Después de que habían dicho, no está aquí, hacía que el reino y la nación juraran que no te podían hallar. Oh, entonces ahí nos está diciendo que si Ahab tenía la potestad de enviar a buscar a cada reino del mundo, es porque él era rey de todo el mundo, ¿sí? Esa es la dilucidación que da el Tanaj, que da, en este caso, la Gemara más es en Megilá. El segundo dijimos que fue a Hashverosh, ¿cierto? ¿En qué se basa? En todo lo que está escrito allí en la Megilá, específicamente cuando Mordejai y Esther mandan un decreto a todo el reino, con todo, a cada uno en su propia lengua y a cada provincia en su propia escritura, ¿cierto? Y a los judíos también en su propia lengua y escritura. Eso significa que dominaban sobre todo el mundo, que está allí compartido, ¿cómo se dice? Particionado, digámoslo de esa forma, en 127 provincias según la Megilá Esther, pero que en realidad se dirigía a todo el mundo, porque si había muchas lenguas y muchas naciones diferentes, es porque no era rey solamente de un imperio, sino de mucha tierra, por lo tanto, debía ser un rey sobre toda la tierra. ¿Listo? Y sobre el tercero, que es Nebuchadnezzar, ¿cierto? Nabucodonosor, el famoso Nabucodonosor, dice en el 17:8 de Jeremiyahu. Ciertamente, déjame un segundo. Ciertamente. Ya. En cualquier momento que yo hable contra una nación y contra un reino para desarraigarla y para demolerla y para destruirla, y esa nación realmente se vuelva a su maldad contra la cual haya hablado, yo también ciertamente sentiré pesar por la calamidad que ella haya pensado ejecutar en ella. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Aquí el contexto es que Akash Baruj Hu está dando una profecía a través de Jeremías muchos años antes de que todo pasara, referente a que Nabucodonosor vendría, porque le había sido entregada el gobierno de todo el mundo. Y por lo tanto, Nabucodonosor podía someter incluso a Yehudá, en este caso, no solamente a Israel, porque Israel ya no existía cuando Nabucodonosor llegó, y lo llevaría al exilio. ¿Por qué? Porque Hashem le dio el poder. Entonces ahí tenemos tres, según Masejet Megillah. Vamos según otra opinión. Esta es según el Midrash. Según el Midrash, solo tres tuvieron reinado sobre el mundo entero, pero son diferentes a los que ya mencionamos. ¿Cómo así? ¿Cómo así que diferentes? Bueno, entonces nos basamos en el Tanakh también. Libra Yamin Aleph, capítulo 29, Primera Crónicas 29, nos dice que Shlomo se sentó sobre el trono de Hashem. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que Shlomo reinó sobre todo el mundo de arriba y sobre todo el mundo de abajo. No había ninguna duda. ¿Sí? Incluso ya estudiamos sobre él que todo el mundo le tributaba y que en la época de Shlomo la plata no tenía ningún valor importante. ¿Sí? Lo importante era el oro y las 7 clases de oro que se manejaban en la época del Betamigdash. Listo. Número 2. Sennacherib. ¿De dónde se basa? Esto está un libro más adelante, Segunda de Reyes 18. También el profeta Isaías escribió sobre esto. Sennacherib le preguntó a Hizquillahu, ¿cuál de todos los dioses de las tierras ha salvado a sus países de mi mano?
¿sí? Sin embargo, no incluyó a Jerusalén porque hasta ahora la iba a conquistar, porque además de que no la había conquistado, Jerusalén está sujeta a esa Kadosh Baruj Hu, y no a ningún dios de las demás naciones. Pero al poner en comparativa que todas las tierras habían sido conquistadas por él y ningún dios las había podido salvar, sabemos que él gobernó sobre todo el mundo entonces. ¿Ok? Entonces, según la opinión del Midrash, y el tercero es Darío, el rey Darío, que según nos dice la Gemara era hijo de la reina Esther y de Hashverosh. Nos dice en Daniel 6:26 que escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas sobre la tierra, ¿sí? Y por lo tanto, eso significa que gobernaba sobre todo el mundo. Ok, pero vamos ahora a ver una tercera opinión. Esto es según otro Midrash. Estos Midrashim se compactaron y se llaman Pirkei de Rabbi Eliezer. ¿Qué nos dice allí? Que hubo 10 que gobernaron el mundo de un extremo a otro. ¿Listo? 10 que gobernaron el mundo de un extremo a otro y esta es la definitiva lista. Vamos a ver. El primer rey es Akadosh Baruj Hu, que gobierna en el cielo y en la tierra, y sobre él se escribió, él cambia los tiempos y las estaciones, él quita y pone reyes. Daniel 2:21. Número uno, Hashem. Número dos, fue Nimrod. ¿Por qué? Porque nos dice, el principio de su reino fue Babel, Bereshit 10:10. Eso significa entonces que él gobernó de un extremo de la tierra al otro, debido al miedo que la gente tenía porque viniera otra vez un diluvio. Todos se unieron y Nimrod fue el rey de todo el mundo. Número 3 fue Yosef, Asadik. Nos dice la Torá que toda la tierra vino a Yosef, Bereshit 41:57. Y ya sabemos que durante 40 años él fue el virrey de Misraim y después durante otros 40 años él fue el rey en todos los sentidos de Misraim. El número 4 fue Shlomo Amelech, ¿sí? Porque nos dice Primera Reyes 4:21 que reinó sobre todos los reinos y también que cada uno de los reinos traía una tarifa año por año a Shlomo como impuestos. Número 5, aquí empiezan los malos. El rey Ahab, ¿cómo lo sabemos? Pues ya estamos en el versículo actual que dice, no hay reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y luego también nos va a decir en Dibra Yamin sobre el rey Ahab que él reunió a los príncipes y eran 232 príncipes. Es decir, que su reinado tenía mínimo 232 departamentos o ciudades o capitales o subreinos. Era todo el mundo. Número 6, Nabucodonosor. ¿Por qué? Que dice Daniel 2:88, donde habiten los hijos del hombre, las bestias del campo y las aves de los cielos, él las ha entregado en tu mano. No simplemente dominaba sobre los hombres, Nabucodonosor, Hashem le dio dominio hasta por los animales. Tremendo. Incluso hay una historia después de que él terminó incluso comiendo con los animales. Después lo estudiaremos. Número 7, el rey Koresh. ¿Sí? El rey Koresh dice Deuteronomio 2:36, todos los reinos de la tierra me los ha dado Hashem. Pues también reinó sobre todo el mundo Koresh. Número 8 fue Alejandro Magno. Dice el Tanaj, Daniel 8:5, mientras yo pensaba de aquí un macho cabrío que venía del occidente sobre la faz de toda la tierra. Ahí estaba refiriéndose Daniel en su momento, todavía existe la Nebuá, a una migración que hubo del imperio persa al imperio greco, al imperio griego, perdón. ¿Listo? Y, aunque no está nombrado propiamente Alejandro en el Tanaj, se estaba refiriendo a ese macho cabrío que venía sobre la faz de toda la tierra, era los griegos. Número 9 será el rey Mashiach. Nos dice el Tanaj en el Teilim 72:8, tendrá dominio de mar a mar, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? Si va a dominar de mar a mar, pues será el rey sobre toda la tierra también, el rey Mashiach. Y el número 10, cierra el comentario, porque Rabbi Eliezer es Akadosh Baruj Hu mismo, porque el primer rey también será el último. Por eso él es el primero y el último, ¿cierto? Y nos dice allí el Tanaj, yo soy el primero y el último y fuera de mí no hay otro. Yeshayahu 44:6. Y también dice el Tanaj sobre Hashem
En aquel día Hashem será rey sobre toda la tierra. Adonai Lemelech al Kol Haaretz, Vayamahu y Adonai Echad, Ushmo Echad. ¿Listo? Entonces esa es la lista definitiva. 10 son los que han gobernado sobre todo el mundo. Nadie más lo ha hecho. Muy bien. Ahora, cuando ya retomamos un poquito el capítulo, cuando ya entonces Eliyahu se encuentra con Obadía, le dice, por favor, dile a Acab que venga aquí. Entonces él dice, pero ¿cómo me estás haciendo ese mal? Y puede ser que mientras voy y regreso, Hashem te lleva de acá y yo no sé dónde termines tú. ¿Qué significa eso entonces? Eso significa que el profeta Obadía dice que su ubicación nunca era precisa y no se podía determinar porque el espíritu de Hashem lo llevaba siempre a cualquier momento. Entonces, eh, eso nos está hablando de esa capacidad que tenía el Yahoo de tal nivel que se podía mover de un lugar a otro en cuestión de segundos. Incluso en el siglo XIX, cuando lo estudiemos, nos va a decir que se fue caminando y llegó hasta el monte de Oreb, hasta el Arsinaí, en un momentico. ¿Cómo haría? Bueno, pues para que no lo perdamos, en unas semanas lo vamos a estudiar. Vamos a escuchar a Camila, que tiene la mano levantada, y después a Julia. Camila, ¿te escuchamos? Buenas noches, shalom a todos. Pues no, mi pregunta era pues sobre lo que usted dijo que vamos a estudiar la otra semana. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo hacía para transportarse tan rápidamente? Sí, esa era mi pregunta. Toca esperar Entonces, hasta la otra semana. no se pierdan los próximos episodios por este mismo canal. Sí, lo estudiaremos después, pero sé que no falta una semana, faltan por lo menos unas 2, porque este capítulo 18 aún falta mucho por estudiar. Vamos a escuchar ahora a Julia. Sigue, por favor, Julia. Shalom con todos. No sé si estoy confundida, pero sé que leí que Eliyahu creo que tenía la edad de 80 años y había sequía en el país y fue corriendo de una ciudad a otra, no sé por qué, no sé, a esparcir un mensaje, no sé, pero sí sé que llovía, no sé, no recuerdo, pero corría a una velocidad como si fuera un atleta de 20, de 18 años, pero creo que tenía esa edad, no sé, tengo las ideas un poco enredadas. Ok, no estás tan mal, porque en este mismo capítulo está mencionado al final, eso que tú estás diciendo de la carrera que se pegó Eliyahu y le ganó al carro de Ahab en llegar a una ciudad. Sí, Eliyahu fue Eliyahu Bolt, era el más rápido del mundo. Pero un dato, mm, digámosle curioso, pero muy significativo, es que no hemos llegado a ese punto, pero solo voy a decir algo para que sigamos aquí pendientes de nuestros estudios del Tanaj y no nos los perdamos. Es probable que Eliyahu Naví tuviera en este momento 350 años, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, pues lo voy a explicar más adelante, no sé si alcancemos hoy o la semana entrante, pero ahí está para mantener la atención de todos en el estudio del Tanaj. ¿Listo? Eso pasó, tal cual como tú lo dices, corrió como un bólido, pero era un anciano y que corría como si fuera un atleta de alto nivel, de alta competitividad. Muy bien. El Midrash nos enseña también algo. Nos dice que cada persona está permitido que se presente con su título en un lugar donde sea desconocido. Eso es de quién se aprende, de Obadía, el profeta Obadía. Él le dijo, ¿acaso usted no sabe quién soy yo, Eliyahu, que yo he sostenido a los profetas de Hashem de 50 en 50 en las cuevas y los he alimentado con agua y con pan? Entonces él se presentó de una vez con sus títulos, con sus hechos, con su currículum, ¿cierto? Ok, pero eso es en un lugar donde no lo conocen a uno, ¿sí? Sin embargo, donde sí lo conocen a uno, una persona no debe esperar honores, ni siquiera por su sabiduría ni por su riqueza. Entonces, por lo tanto, en otro escenario, Obadía no podía presentarse así, con esa, señalando directamente las acciones que hacía muy meritorias, dicho sea de paso, delante de Hashem, sino solo en esta situación. Y no dice, mira, así debe ser, ¿no? También la vida.
Ahora bien, ya lo dijimos, Reino de Hayat también lo menciona, el dividir en dos lugares distintos a los profetas lo aprendió de Jacob Abino, ¿cierto? Pero aquí viene algo muy curioso. Esto sí que hemos hablado harto cuando estudiamos el Tanaj en la sinagoga. Aprendemos que aunque esta generación era idólatra, no eran delatores. No habían delatores, no habían chismosos. En palabras colombianas, no habían sapos. Porque, ¿cómo lo sabemos? ¿Cierto? Bueno, Obadía escondía a los profetas en las cuevas y lo dijo públicamente en frente de todos sus siervos delante de Eliyahu. Nunca ningún siervo fue a decirle al rey Acab, Eliyahu tiene escondidos a los profetas de Hashem. Nadie lo dijo porque nadie se metía en los asuntos de nadie. Nadie era chismoso llevando y le lleva y trae a nadie de otra persona. ¿Cierto? ¿Eso qué significa? Israel le iba bien en la guerra, porque aquí no hay señales de que se hubiera perdido una sola guerra. Eran tan unidos que Hashem estaba con ellos, pero eran idólatras. A diferencia con David Amelech. Con David Amelech era otra medida, porque ahí todo el mundo era un detractor, todo el mundo era un chismoso. Nos dice como 3 episodios el Tanaj que le dijeron a Shaul, David está escondido entre nosotros, David está en nuestra tierra, y entonces Shaul se iba a perseguirlo, entonces habían delatores dentro del pueblo y por eso Israel fracasaba en la guerra, por eso Shaul murió en una guerra, ¿cierto? Murió en una pelea, y todo el tiempo, en la época de David, también David tuvo guerras todo el tiempo, con Shlomo esto cambió, y hasta ahora seguía de la misma manera que con Shlomo. Nadie se metía en los asuntos del otro, ¿sí? Ahora bien, si el mismo hijo de Acab era el que financiaba, aunque fuese interés o no, a esos profetas a través de Obadía, ¿cierto? Tampoco nunca se le soltó la lengua ni al del banco, ni al que sacó el crédito, ni el que terminó pagando el crédito, ¿sí? Entonces, eso nos habla y nos enseña a nosotros sobre cómo debemos funcionar. No nos metamos en los asuntos que no nos importan, ¿sí? Eso es un jalón de orejas para todos nosotros, incluido para mí. Muy bien. Sigue siendo el Midrash Tanhuma, que ok, a pesar de que también incluso más adelante Obadía le dice a Eliyahu, perdóname, a Eliyahu dice en el versículo 22, yo soy el único profeta de Hashem que queda y que el pueblo sabía que no era verdad porque existían otros 100 y todos lo sabían, pues nadie fue y le contó nunca al rey Acab, o sea, nadie le interesaba eso, en serio, qué nivel de, no sé cómo llamarlo, de silencio, de cerrar el opinómetro, de apagarlo, tremendo. Hay que aprenderlo de eso. Muy bien. Aquí en este capítulo vamos a encontrar 6 etapas distintas, ¿cierto? De el rey Acab. Primero, era una persona que buscaba matar a todos los profetas de Hashem y en especial a Eliyahu Naví, ¿sí? ¿Cómo lo sabemos? Pues Obadía dijo, todos los profetas fue una orden de Jezabel que murieran y ella no puede dar la orden si el rey no la firma. Entonces, una orden de Acab, buscar a Eliyahu y buscar a todos los profetas de Hashem, matarlo. Esa es la primera etapa que vemos de Acab. Segunda etapa, que era un hombre dispuesto al diálogo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aceptó ir a reunirse con Eliyahu, ¿sí? De otro dice, no, mátenlo, ya lo tienen ubicado, acaben con el hombre. No, aceptó ir a hacer un diálogo. Etapa número 3. Pasó de insultar a Eliyahu, llamándolo el enemigo de Israel, ¿cierto? A seguir todas sus instrucciones de reunir a todos los profetas de Baal. Estos son los versículos que vamos a estudiar dentro de una semana, pero les estoy adelantando un poquito, ¿sí? Entonces pasó de llamar enemigo de Israel a Eliyahu a hacerle caso, ¿sí? O sea, miren que hemos analizado en los capítulos anteriores que Ahab tenía cosas muy buenas, pero en la balanza pesaban más las malas. Aunque eran muy buenas las que hacía, no eran suficientes para compensar la balanza de todo lo malo que también hacía. Nosotros debemos tener un equilibrio, ¿sí? Deberíamos ser más buenos que malos,
pero eso es muy difícil, por lo menos entonces que las acciones estén equilibradas en la balanza, ¿sí? Que no pesen más las Averad que las Misbot. En el caso de Ahab, pues no pudo. Número 4, etapa número 4 de Ahab que veremos en este capítulo. Ahab se une a Israel para decir Adonai Ua Elohim, Adonai Ua Elohim. Vean, ahorita aprovechando que en 10 días aproximadamente empezamos a hacer Selihot durante todo el mes de Lul, después durante 10 días de Tishri. Esa frase en la Selihot se dice todos los días y en la Tefila se dice 10 días. Hashem Ua Elohim, Hashem Ua Elohim. ¿Sí? ¿De dónde se saca? Del Tanaj, de este capítulo 18, lo dijeron los profetas de Baal, lo dijeron todos los habitantes de Israel, y se unió a ellos el rey Acab, y también lo pronunció con su propia boca, Hashem Ua Elohim. Esa es la cuarta etapa que vemos de él, en este capítulo. Quinta etapa que vemos de él, que no se opuso a que Eliyahu matara 400 profetas. No se opuso. ¿Sí? ¿Cómo va a ser que el rey permita eso y Eliyahu se escape sin ningún problema? Pues porque estaba de acuerdo en que debían morir, que debían ser ejecutados por la idolatría del Baal. Y el número 6, que eso es un poquito lo que dijo Julia hace un momento, la etapa número 6 es que corrió detrás de Eliyahu hacia su palacio de invierno, ¿sí? Porque efectivamente salió corriendo y Eliyahu le ganó a pie, a diferencia del carro de, de Acab, que no alcanzó a Eliyahu cuando venía la lluvia. ¿Listo? Voy a leer algo, pero lo tengo en otro de mis apuntes. Denme un segundo. Esto está en Shmuel Aleph. Shmuel Aleph. Shmuel Aleph. Shmuel Aleph. Algo muy importante, no tenemos que sabernos todo de memoria, pero sí debemos saber dónde lo dice, ¿cierto? Eso es muy importante. Shmuel Aleph 22:9. Esto simplemente es para ampliar un poquito el concepto de lo que es capaz de hacer la lengua, muchachos. ¿Listo? Esto que vamos a decir está en el Midrash Tanhuma y es un comentario. Vamos a hacer un recorderis estos minutos que quedan. Ya por hoy no seguimos en lo de Eliyahu, sino simplemente en lo de recordar un poquito en el momento de Shaul. Dijimos que no había detractores, entonces nadie era un soplón de nadie. Incluso un dato curioso, ¿no? El Eshmonesre, la Amidá, que se instituyó originalmente la Knesset Agdolá, la instituyó con 18 bendiciones únicamente. Pero si todos cogemos el Sidur y las contamos, la Amidá nos da 19, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se agregó una que es la Minim y la Mashim, que para los herejes y los detractores, ¿cierto? Entonces en esa bendición se está pidiendo que alguien que tenga esas malas midot, pues que no tenga futuro y que Hashem sea el que trate con ellos directamente. ¿Esto por qué es? Porque a lo largo de toda la historia, siempre el peor enemigo de un judío es otro judío, ¿sí? Los peores enemigos de David eran mismos de Am Israel que lo soplaban con Shaul, ¿sí? Tenemos que en la época de los Macabín, cuando Hanukkah se empezó a profanar el templo, ¿por qué? Porque los mismos Yehudim se volvieron helénicos, digámoslo más bien, ¿no? Los helenos son los guerrilleros en Colombia. Se volvieron helénicos. Y entonces, al estar helenizados por los griegos, vinieron y se profanó el Beit HaMikdash y pasó después la historia de Hanukkah, ¿cierto? Más acá en la historia podemos decir el lugar del Kodesh HaKodashim, ¿cierto? Ahí se hizo una edificación que es una mezquita que se ve hoy en día cuando se toman las fotos desde el Kotel y ahí se ve detrás una mezquita. Está exactamente, pero preciso, ni movido a un lado un centímetro, donde quedaba el Kodesh HaKodashim, donde estaba el arca del pacto de Hashem. ¿Cómo se supo? Porque un judío que era Cohen, que tenía acceso a esas cámaras, fue el que le dijo a los musulmanes, aquí era el lugar santo, y pum, pusieron una mezquita ahí. Pues al final, siempre la lengua ha sido una cosa brutal, ¿sí? Por eso es de asombrarnos que nadie supiera que Obadía sostenía a los profetas de Hashem. Es que es tremendo, es tremendo. Ustedes hoy piensen en cualquier cosa y piensen que
cualquier secreto que ustedes tengan, se lo contaron a alguien, ya lo supo todo el mundo, eso no hay nada que hacer. Es una bola de nieve que no tiene regreso. Pero sobre eso precisamente es la historia que sucedió con los sacerdotes, los Kohanim en Nob. Recordemos que ah, David sale huyendo de Shaul, llega donde está el Mishkan, en un pueblo llamado Nob, y allí estaban todos los Kohanim y el Kohen Gadol. Entonces cuando lo ven, el Kohen Gadol se llamaba Ahimelech, descendiente de Eli. Él le pregunta a David, bueno, ¿y usted qué? Y David le dice, no, yo vengo para una misión del rey secreta, entonces me mandó sin comida y me mandó sin armas. No sé si ustedes me pueden ayudar con eso. Pues claro, Juan Gabriel dice, pues este hombre es el general del ejército, el que lleva al pueblo a la batalla, el que mató a Goliat, el que toca el arpa bonito. Sí, claro, le vamos a ayudar. Entonces el Cohen Gadol le proporciona Legema Panim a David. Y también le proporciona la espada de Goliat que estaba en el Mishkan. Y entonces, ahí dentro del Mishkan se encontraba también Doeg, el jefe del Sanedrín. Entonces el jefe del Sanedrín se fue, le contó a Shaul lo que había pasado. Shaul después viene con el ejército, confirma lo que sucedió. El Cohen Gadol le dice, yo no sabía que no venía por orden suya, yo confié en que era el ministro suyo y por eso le dimos nuestra mano. Y Shaul, ni corto ni perezoso, le dijo el ejército, mátenlos. Pero el ejército dijo, no, señor. Entonces era muy el rey de Israel, pero no vamos a matar a los Kohanim. No lo vamos a hacer. Entonces él le dice a Doeg, Doeg, mátelos usted. Y Doeg sí fue y mató 85 Kohanim. Ese día solo escapó uno llamado Eiviatar, Cohen Gadol en la época de David. Casi todo el reinado de David. Casi todo el reinado. Al final apareció Sadoc, ¿no? Y al final todo ese revoltijo terminó mal para todo el mundo, ¿cierto? Y por eso dice el Midrash Tanhuma, todas las calamidades vienen por la lengua. Entonces dice el Midrash, se le preguntó a la serpiente, ¿por qué te encuentras entre las cercas? La serpiente respondió, porque hizo una brecha en el cerco del mundo, ¿cierto? ¿Qué brecha hizo en el cerco del mundo? Hashem prohibió el fruto prohibido y la serpiente fue la que tentó a Java y al final, pues, cayó en eso. Eso lo estudiamos ya en el Pardes hace muchos años, ¿cierto? Ok. Número 2, que le preguntaron a la Nahash, ¿por qué andas con tu lengua babeando? Dice Midrash Nahuma, que la serpiente respondió, esa lengua me hizo abrir esa brecha en el mundo. Por eso siempre está babeando. ¿Sí? El que habla mucho, se le llena la boca de babas. Número 3, ¿y por qué cuando muerdes matas, pero no otros animales? ¿Sí? Si uno lo muerde un perro, pues uno no se muere. Se enfermará, pero no se muere. Pero si lo muerde una serpiente, ay, 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 es bastante probable que no se sobreviva. Es lo más seguro. Entonces, respondió la serpiente, mi lengua causó la caída del hombre, las demás lenguas no. Y por lo tanto, dijo la serpiente, pero piense por un momento, ¿es posible también para mí hacer algo sin que me lo digan desde lo alto? Oh, entonces, al final le dicen, pero ¿por qué cuando muerdes una extremidad se siente en todo el cuerpo? Pregúntale al calumniador, responde la serpiente, que puede estar acá, pero puede matar en Roma a otras 3 personas. ¿Sí? Entonces aquí sigue la conclusión. La lengua mata al que habla, al que escucha y de quién se habla. Es una cadena, tu. Es venenosa. Pero en los días de Shaul se saltó la regla, no mató a 3, mató a 4. Y con esto terminamos. Mató a Doeg porque él fue el que habló. Él fue el que dijo, miren que en el Mishkan estuvo David y se llevó la espada de Goliat y le dieron comida. Entonces mató a Doeg. Doeg fue asesinado por David, porque Doeg fue a sacar pecho de que él había matado a Shaul. Ese es el famoso siervo al que Shaul le dice, termíname de matar, ¿cierto? Entonces fue pensando que iba a ser elogiado por David y lo iban a seguir ascendiendo en su puesto de Sanedrín. No, David lo mandó matar de una vez. 2,
mató también a Shaul. Shaul, que fue el que oyó. Doeg habló, Shaul oyó. Al final Shaul terminó muerto por los Pelishtim, bueno, por él y por su siervo Doeg. Número 3, Ahimelech. Fue de quien se habló. ¿De quién se habló? De Ahimelech, el Cohen Gadol. Entonces él también murió, junto con 84 Kohanim más. Y el cuarto se refiere a Abner, el general del ejército. ¿Por qué? Porque Abner no accedió a matar a los Kohanim, pero tampoco los defendió cuando vio que los estaban matando. Por lo tanto, como se quedó callado, no hizo nada. No le importó la difamación de los Kohanim ni el exterminio de los Kohanim del mundo. Entonces, también murió y murió de una muerte durísima a manos de Joab. Eso ya lo sabemos en el Tanaj. Entonces, al final, todo esto es una invitación, simplemente para reflexionar que si el mundo actual fuera como el del profeta Obadía, en el cual no fuéramos delatores unos con otros, no fuéramos con chismes unos a otros, no habláramos unos de los otros, pues seguramente habría esa unidad que había en la época de Acab y nuestros enemigos no podrían triunfar contra nosotros. Entonces es una pequeña invitación que con eso cerramos el día de hoy el estudio. Hace un momentico vi que Julia tenía la mano levantada. ¿Quieres decir algo, Julia? Sí, cuando estabas mencionando lo de la serpiente, de que la lengua, ¿no? Y te iba a preguntar, bueno, pero es que la serpiente no muerde con la lengua, sino con, bueno, con sus colmillos, ¿no? En sí, mi pregunta era que cuando estudiamos esa parte de todo, cuando engañó a Java y todo eso, nunca tocamos ese punto de por qué la serpiente muerde y la persona se muere, por qué ese veneno. Nunca, bueno, nadie preguntó, pues, y tampoco nunca lo explicaste, o sí, no me acuerdo. Ok, bueno, miremoslo de una forma y pensemos en la sangre, ¿no? Todos sabemos que nuestro corazón todo el tiempo está bombeando. Diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, ¿cierto? Eso significa que con una sola cosita que nos entre en la sangre y llegue al corazón, ya lo repartió a todo el cuerpo. Entonces, eso significa que una serpiente, donde lo muerda uno, eso ya quedó en el torrente sanguíneo, llegó al corazón y todo el cuerpo quedó envenenado. Eso hace que el efecto sea que la persona muera muy rápido cuando hay una picadura de serpiente. Ahora bien, eso equivale como tal a la lashon hara, ¿sí? A la lengua. Porque es que, no sé, digamos un ejemplo, no sé, que el vecino tiene un amante. El vecino está con una mujer en la casa. Ese es el chisme. El vecino entró una mujer a la casa y yo se lo cuento a una persona, y la otra persona se la cuenta a una tercera y le dice, el vecino de Israel metió una mujer a la casa y parece que tenía también un hijo con ella. Y entonces el tercero termina diciendo que no solamente la metió, sino que vive con ella en otra casa, pero la trajo a la casa de la esposa y así se vuelve una bola de nieve que ya no se puede detener. Entonces equivale a eso la mordida de la serpiente. Ahora, la Gemara cuenta otra historia muy bonita de Rabbi Hanina ben Dosa. Se cuenta que en el pueblo donde él vivía, un día empezó a morirse la gente porque una serpiente los picaba. Todos estaban muy preocupados porque la serpiente atacaba y nadie sabía en dónde atacaba. Simplemente la serpiente picaba y al otro día o al rato, mejor dicho, al rato era que aparecía muerta la persona. Entonces Rabbi Hanina Mendoza se puso a averiguar. Dice la Gemara que se fue y buscaron la cueva de la serpiente, o el huequito de la serpiente, y que Rabbi Hanina Mendoza se puso ahí, se quitó los zapatos y le tapó la entrada con sus pies, ¿cierto? La serpiente salió y lo mordió. Y todo el mundo dijeron, ay, no, pero ¿qué hicimos? Ahora se va a morir el gran sabio de la generación. Lo matamos por ponernos a pedirle ayuda. ¿Qué hizo Rabbi Hanina Mendoza? Se tiró al agua, se tiró al río. Y apenas él se tiró al río, la serpiente murió. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Él conocía que esa raza de serpientes sí pica, pero el que toma primero contacto con el agua es el que queda vivo. Sea la serpiente o sea el hombre. O sea que si la serpiente picó a alguien, entró al agua, murió el hombre. Si la serpiente picó a alguien y el hombre entró al agua, murió la serpiente. Y así, entonces después apareció un dicho en su pueblo que decía
que de malas el que se ha picado por la serpiente en este pueblo, pero más de mala la serpiente que pique a Rabbi Hanina Mendoza. ¡Pum! Y esto que nos enseña, ¿no? Igual, el antídoto hay que saberlo conocer. Cuando vemos que hay un síntoma claro en el cual la lengua no es usada para bien, sino solamente para cosas negativas, ese es un gran momento para irnos de ese lugar. Ese es un gran momento para alejarnos. Ese es un momento para poner ahí una división, para que no nos vaya a perjudicar también a nosotros. ¿Sí? Y el mejor antídoto siempre será estudiar la Torah. ¿Sí? Vea que esas son las amistades más chéveres. Sé que todos tenemos amigos de trabajo, de familia, pero sé que todos nos gustamos más después de un shaharit sentarnos en la mesa a estudiar la Torah con el Miriam. Uf, creo que ese es el placer más bonito de un día o de un Shabbat. Entonces, ese es el mejor antídoto, en vez de ponernos a opinar que alguien vino y que alguien traía el tefilín mal puesto y que si le faltaba un hilo y que no, eso no es lo que tenemos que hacer. Hay que construir, no hay que destruir nunca. Sí, entonces, esa es una manera de verlo, seguramente hay muchísimas más, pero pues es como una manera que puedo encontrar de explicarlo. ¿Listo? ¿Tienes otra pregunta o es la mano levantada de hace ratico? No, sí, sí, justo lo que estás diciendo de que yo estaba pensando que tal vez también podría ser un castigo que le dio Hashem a este animal, pues no por haber engañado a Ja o por haber sido utilizado, por así decirlo, ¿no? De que al morder la persona moriría o no sé, pues no. Eso también estaba pensando. Podría ser. Podría estar enfrascado en la Torá, en donde dice, maldita serás entre todos los animales del campo, ¿sí? Exacto. Puede que sea también eso, ¿no? Que ahí eso haya entrado en la maldición o en el castigo que Hashem le puso, pues, ¿no? Y es que es repugnante. Yo sé que si nos encontramos, se llaman animales desagradables. Uno ve un sapo y uno da asco, ¿no? Uno ve un ratón y uno, uy, qué asco el ratón. Pero cuando uno ve una serpiente, uno no se queda quieto. Uno no dice qué asco. Eso de una vez produce tensión en el momento. Empieza eso, uno no saber qué hacer, si la ataca o lo atacan a uno, si le dieron la cabeza, vaya a mirar el calcañar. Yo no sé, pues a mí me pasa todo el tiempo. Sí, cuando vivía en mi juventud, en mi infancia, digamos, bueno, más bien en la Casillas Meta. Yo vivía en una finca y allá era muy común ver serpientes, ¿sí? También ver sapos, también ver ratones, pero esos animales no me causaban repugnancia, pero ver una serpiente es que uno no le puede quitar de encima la vista, porque es de verdad una aversión, eso es, no sé, rencor que trae el alma codificado contra ese animal. Y tiene que ver seguramente con eso que tú estás diciendo, pues la otra misma dice, maldita serás entre todos los animales del campo. Entonces, bueno, sin embargo, aunque en los sueños es positivo, ¿no? Soñarse con serpientes es muy bueno, excepto que uno las mate en los sueños, no las maten en los sueños. Consciente, las déjense morder, eso es que va a venir mucho dinero. Está escrito en el libro de los sueños. Sigue, Julia. Ay, no, pero no sé lo que estás diciendo, no me gusta contradecir, pero yo siempre sueño con serpientes que me muerden y supuestamente dicen por ahí que eso es chisme, que es problema, y bueno, siempre sueño, ¿no? Y las personas me preguntan, ¿y la mataste? Porque si no la mataste en el sueño, ese chisme va, o ese cuento, ese rumor, tienes que matarla para que quede ahí, o sea, tantas cosas, ¿no? Y bueno, creo que también hace parte de la ignorancia de uno, ¿no? Pero bueno. Si estás diciendo que trae buena suerte, entonces, muy bien, Sí, entonces. sí, de hecho, en el libro de los sueños de Jajamam Rabanidjar, allí dice en él que soñar con una serpiente es muy positivo porque siempre representa Parnasá. Entonces, cuando uno mata a la serpiente, pues uno mismo mató a la parnasa, ¿sí? Pero diferencia si la serpiente, bueno, hay muchos escenarios, ¿no? Pero normalmente si la serpiente lo pica a uno, es muy bueno porque el cielo le van a enviar a uno el sustento. Entonces, es positivo. En el mundo de los sueños es todo, no todo, pero hay muchas señales que son contrarias a lo que puede parecer en la realidad, ¿sí? De pronto un día, Hashem, si retomamos estudios de los otros días de la semana, pues vamos a hablar de ese tema me encantan los sueños. ¿Listo? Bueno, amigos, amigas, Baruch Hashem, gracias a Hashem por un día más de estudio del Tanaj. La idea es vernos entonces dentro de una semana
para continuar con el episodio del Monte Carmel, de Eliyahu y los profetas de Baal. No se lo pierdan, miren secretos más grandes cada vez. Listo de mi parte, gracias y Laila Top. Shalom, amigos. Shalom, amigo, toda roba.